para que lleve mucho más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis a sí mismo mis discípulos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén, amén. He titulado este mensaje Un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Así lo he titulado. Y voy a basarme en la escritura que hemos leído en San Juan capítulo 15, los versículos del 1 al 8. Amén, amén. Con esos versículos empieza o comienza una nueva serie de palabras habladas por Jesús a sus discípulos en vista a su despedida próxima. Jesús ya estaba pronto a entregarse, a despedirse de sus discípulos, a volver al Padre. De esta manera, así Jesús se remite una vez más a la idea que expresó en el capítulo 14. Si usted va al contexto de lo que hemos leído, los versículos 19 y 20. Que dicen de la siguiente manera: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén, amén y amén. Amén. Ese mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Amén, amén y amén. Amén, amén. Jesús habló de aquel día. Los profetas utilizaban esta expresión para referirse en muchas ocasiones a la intervención de Dios a través de la historia humana. Jesús aquí usó esa expresión, aquel día, para designar el periodo o el tiempo después de que Él resucitara. Y entonces Él vendría a habitar, como lo había dicho, en los discípulos, y se revelaría al entendimiento de ellos, o abriría el entendimiento de ellos para comprender de que Él ha venido a traer o a hacer una relación con cada creyente. Cuando los discípulos alcanzarían un conocimiento mucho más completo de sus relaciones con Jesús y de Jesús con su Padre.
A eso se refiere el Señor. Desde el contexto atrás de San Juan capítulo 15, Jesús viene hablando acerca de su entrega, de cómo Él con el Padre son uno, de cómo el Padre y Él traerían al Espíritu Santo a la vida de todos los discípulos. Y Él decía: todavía un poco y ya el mundo no me verá más, pero ustedes me van a ver. Porque efectivamente Jesús estaba hablando de su resurrección. Él moriría, pero Él volvería a la vida. El mundo no reconocería esto que Él ha hecho, pero los que habían creído en Él sí. Él viviría y los creyentes en Él también vivirían, puesto que por la fe los creyentes son pasados de muerte a vida. Hay un juego de palabras que el Señor hace allí. Dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y hay un juego de palabras allí para hablar de la condición de muerte que trae el pecado y la condición de vida que Él trae. Pues Él mismo había hablado ahí en el capítulo 14, versículo 6, diciendo que Él era el camino, Él era la verdad y que Él era la vida. Él viene hablando acerca de esa unidad. De hecho, si nosotros leemos algunos versículos, situándonos en el capítulo 14 de Juan, dice en el versículo 22, San Juan 14, 22, espero que usted tenga su Biblia allí y esté siguiendo la lectura. En el versículo 22 de San Juan 14 dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo va a amar, y vamos a venir a Él y vamos a hacer morada en Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que fue el que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes aún. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi representación o en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo ya les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No se turben en su corazón, no tengan miedo. Han oído que yo les he dicho: voy y vuelvo. Si me amaran, se habrían regocijado porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda esto, para que cuando suceda, entonces crean. Ya no voy a hablar más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y cómo el Padre me mandó, así, de esa manera hago. Levántense y vámonos de aquí. Una conversación muy íntima de Jesús con sus discípulos, revelándoles cosas acerca del reino y del plan de Dios, el Padre, con Él su Hijo y el Espíritu Santo, Dios mismo. Pero sumado a esto, ahora lo hace en el capítulo 15 en forma de una parábola. Ahora utiliza una parábola para hablar precisamente de lo mismo, de lo que ha venido hablándoles
a sus discípulos. Recuerde usted que hablar de una parábola es hablar de una narración que revela una verdad espiritual de forma comparativa. Así que aquí el Señor Jesús una vez más va a hacer una comparación. Y una comparación para que sus seguidores, los creyentes, puedan comprender, puedan entender aún un poco más de esa unidad que Dios, que en el propósito de Dios, Él ha querido traer con ellos. Unidad, hermano, de la cual usted y yo como creyentes el día de hoy también hacemos parte por medio de la fe, de la misma manera como aquellos discípulos. Ahora el Señor habla de la vid y sus pámpanos. Los discípulos ya conocen esta imagen. Se supone que en el pueblo de Israel había sido dado inducción desde tiempo atrás, de que desde muy pequeños fueran levantados los hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, enseñados en el pacto de Dios, en los caminos de Dios. Y ciertamente estos discípulos, siendo israelitas, ellos conocían esta imagen usada también ya en el testimonio del Antiguo Testamento. Según Jeremías, Israel había dejado de ser la vid verdadera. Si usted lee su Biblia y se ubica en Jeremías capítulo 2, versículo 21, y leemos ese versículo, yo se lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Y dice de la siguiente manera: pero yo te planté como una vid seleccionada, toda ella de la mejor semilla. ¿Cómo es que te degeneraste tanto que ante mí te has convertido en una vid extraña? Son palabras de Dios, hermano, a través del profeta Jeremías. Algo que nosotros debemos de entender es que si en la Biblia, la palabra de Dios, fue incluido Jeremías como profeta de Dios, Jeremías efectivamente era un profeta de Dios y no era un charlatán, como muchos otros profetas habían en aquel tiempo que hablaban de su propio corazón, pero Jeremías no, hermano. Jeremías fue un hombre que Dios se aseguró de escogerlo para él y hacerlo su portavoz. De modo que la palabra de Jeremías eran las palabras propias de Dios, solo que Jeremías era el portavoz o el parlante que Dios usaba. Así que Dios está hablando a un pueblo desde tiempos atrás, hablando a Israel, hermano, como una vid, pero que ahora no era la vid que él había plantado, sino que se había convertido en una vid extraña. Y no solo eso, sino que Israel dejaría de ser la viña que Dios utilizaría para proveer a sus hijos todo lo necesario para su sustento espiritual. Iba a dejar de ser Israel la viña de Dios para proveer a sus hijos sustento, alimento espiritual. ¿Por qué? Porque era tanta su infidelidad, tanto su pecado, que Dios dijo también en el versículo 22 de Jeremías 2. Si usted lo tiene abierto allí, y se lo voy a leer de nuevo en la palabra de Dios para todos. Versículo 22. El Señor le dijo: aunque te bañes con lejía y con mucho jabón, para mí seguirás manchada por tus pecados, lo dice el Señor Dios. Fíjese usted, hermano, la determinación que Dios tomó. Aunque Israel como tal no respondió al plan de Dios, Jesús sí lo hace. Y por eso tiene el pleno derecho
a llamarse Él mismo, a sí mismo, la vid verdadera. Y por eso Él dijo, yo soy la vid. Y aún más, hermano, para justificar esta afirmación acerca de sí mismo, yo soy la vid, Jesús añadió y dijo, y mi Padre es el labrador. Nótelo usted ahí en el mismo versículo 1. Yo soy la vid verdadera, en San Juan capítulo 15. No pierda San Juan capítulo 15 cuando esté mirando otra escritura. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén, amén. Y mi Padre es el labrador. En el griego, con G, georgos, es la palabra labrador que usó Jesús allí. Georgos. Esa palabra labrador significa en primera instancia alguien que trabajaba en el campo, un trabajador. Pero cuando Jesús lo usa aquí, hermano, lo usa para indicar al Padre como aquel que cuida de la vid. Amén. Como aquel que cuida de la vid. En este caso, de Él. Amén, amén. En este caso, de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor hace referencia también a otra palabra que lo designó pámpano. Significa una rama o un sarmiento, así lo define el griego. Pámpano. Y lo que Jesús estaba hablando acerca del pámpano se lo estaba designando al creyente. En ese caso, usted y yo, hermano, venimos a hacer esos pámpanos. Pero algo también, una palabra muy importante dentro del tema que estoy trayéndole, hermano, y que era la intención de Jesús, está la palabra fruto. Algo que resalta realmente Jesús allí es esa palabra, fruto. En el griego karpos, con K. Karpos. Cuando nosotros hablamos de fruto, el significado inmediato siempre es aquella fruta, aquello que diferentes árboles en determinado momento, tiempo, producen y nosotros los comemos. Y obviamente siempre o por lo general los frutos que nos queremos comer son frutos en buen estado, buenos, ricos, sabrosos, de buen sabor. Pues hermano, Dios habla de la misma manera. En un sentido figurado se utiliza fruto para lo que el corazón del hombre engendra en cuanto a sus hechos y sus acciones. Jesús lo está usando de esa manera. En cuyo caso nosotros pensaríamos en lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Usted quizá lo quiera escribir, no vamos a ir allí. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22. Usted lo ha leído. También incluye hablar del fruto de la luz, Efesios 5, 9. Efesios 5, 9. O quizá hablar también del fruto apacible de justicia del que habla Hebreos capítulo 12, versículo 11.
Hebreos capítulo 12, versículo 11. Y quizá quiera también añadir a Filipenses capítulo 1, versículo 11, donde dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Ahora bien, de la imagen del labrador que Jesús aplica al Padre, toma unas ideas. Y creo, mi amado, que es importante para nosotros como creyentes. Jesús tenía la intención, hablando de esta manera acerca del Padre, que ellos tuvieran en cuenta dos cosas o dos ideas importantes, y usted y yo debemos de tenerlas en cuenta hoy. La cristiandad de hoy, hermano, la debe tener en cuenta hoy. Creo que los discípulos lo tuvieron en cuenta en su vida como creyentes en esta tierra. Y creo que muchos a través de la historia la han venido trayendo de igual manera. Hasta nuestro tiempo es algo que usted y yo como hijos debemos de tenerlo presente. En su cuidado de la vid, cuando hablamos de la planta literalmente, y el labrador, ese labrador cada temporada hace dos cosas. Una de las primeras cosas que hace es que con su podadera afilada, lo que usa, amén, corta los pámpanos que no llevan fruto, los poda esa vid. Y lo siguiente que hace, lo segundo que hace es que los pámpanos que sí llevan fruto, los limpia. Es decir, que quita todo lo que podría impedir el crecimiento del fruto de ese pámpano. Es curioso, estuve leyendo y es curioso que la palabra que usa el griego para hablar de quitar, hablando de San Juan capítulo 15, cuando Jesús habló acerca de los pámpanos, en el versículo 2, San Juan 15, 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. La palabra quitar y la palabra limpiar en el griego tienen un sonido muy similar, ¿sabe? Y leyendo un poco acerca de eso, arrojan la idea de cortar y de recortar. Así que cuando dice lo quitará, la palabra en el griego indica cortar esa rama o ese pámpano. Pero también cuando dice limpiar o limpiará, la palabra en el griego nos lleva a una definición como recortar. Así que el pámpano no es cortado, sino que es recortado. Es limpiado. Amén, amén. Amado, es la forma como Jesús estaba hablando en términos humanos a los creyentes en aquel tiempo para que comprendieran asuntos acerca del reino de Dios. Y quedaron escritas para que usted y yo meditemos en ello también, porque estas mismas palabras que escucharon aquellos discípulos de aquel tiempo, los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, usted y yo también lo escuchemos hoy. Y lo tomemos muy en serio, hermano, porque Jesús hablaba muy en serio. Así como existen dos tipos de pámpanos, así existen también dos tipos de discípulos también. Al igual que hay pámpanos que no llevan fruto, hay seguidores suyos de los que hay que decir lo mismo.
El Padre no se anda con rodeos ni con contemplaciones. Con estos discípulos o seguidores los corta de la vid. Y ahí dice, los cortará, los echará fuera. No son discípulos verdaderos estos que son cortados, ya que cuando se habla de fe, hermano, la fe se conoce por las obras. Y debe de comprender bien usted de qué estoy hablando. La salvación no es por obras, sino por fe. Pero una fe sin obras de obediencia es muerta. Hablar y decir que soy hombre o mujer de fe significa que soy hombre o mujer fiel al Señor. Y si soy fiel a Él, entonces creo en sus palabras y las llevo a cabo. Y el Señor me dice, buen siervo y fiel. Y el Señor me dice, sabio hombre, porque edificas tu casa sobre la roca y nada te va a mover. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 7, versículo 20, Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 20, dice la Escritura, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Cómo nos conoce el Señor, hermano? Por sus frutos. ¿Cómo se conoce el buen pámpano? Por su fruto. Amén. Por su fruto. En el capítulo 12 de Mateo, versículo 33, dice también la Escritura, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y sabe que el Espíritu Santo nos comparó a nosotros como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, la cual su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Hablando de verdaderos creyentes, de hombres fieles a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se sentó en silla de escarnecedores, dice el Señor, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. De día y de noche medita en su ley. Y la comparación dice, este va a ser como un árbol, pero no un árbol cualquiera, ni sembrado en cualquier lugar, no, un árbol sembrado cerca de las aguas, un árbol que permanece verde, y en su debido tiempo el fruto va a venir. En su debido tiempo. Y buen fruto, como hemos leído en la Escritura, hablando acerca del árbol, que cuando es bueno, su fruto es bueno, pero cuando el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago capítulo 2, versículo 18. También hablando acerca de esta misma ocasión, decía lo siguiente, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, si alguien dice que tiene fe, pero yo no le veo obras de obediencia hacia Dios, su fe es vana. Lo que está diciendo ahí, mucha gente
dice ser gente de fe, pero sus obras no son buenas. No hay obras que Dios, hermano, confirme. Pero yo sí puedo mostrar verdaderamente mi fe cuando mi vida refleja buenas obras, obras de justicia, obras de santidad, obras de obediencia al Señor. Entonces yo puedo decir, esta persona es una persona de fe. Es la intención, ¿sabe?, de la palabra de Dios al hablarnos estas cosas. Ahora surgiría una pregunta, y hágasela usted mismo, hermano. Hagámonosla hoy. ¿Estoy mostrando verdaderos frutos o no? Hagámonos esa pregunta. Yo pregunto de nuevo, ¿alguien tiene oídos para oír esta noche? Hágase esa pregunta. ¿Estoy mostrando yo verdaderos frutos o no? Porque esa es la pregunta que nos debemos hacer los creyentes hoy. ¿Estamos mostrando, hermano, verdaderos frutos o no? ¿Qué tipo de pámpano soy? Que el Padre tenga que determinar cualquiera de las dos cosas a las que se refería el Señor con él cuando lo llamó labrador. Porque el labrador hace dos cosas: él corta o recorta. ¿Qué clase de pámpano soy y qué fruto estoy dando? Hermano, ser un cristiano real, de esos que llevan frutos reales, requieren una vida espiritual laboriosa. ¿Escuchó lo que le dije? Una vida espiritual laboriosa. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 6 versículo 27. San Juan capítulo 6 versículo 27. Escuche lo que habló el Señor con respecto de esto que le digo, y se lo voy a leer en la versión católica, Dios habla hoy. San Juan capítulo 6 versículo 27 dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a esta señaló Dios, a este señaló Dios el Padre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Como dice en la versión Dios habla hoy, dice: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Amén, amén. ¿Sabe, hermano? Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece. Debemos entender la intención del Señor. Él no ha dicho que no trabajen, que no trabajemos, porque de hecho el Espíritu de Dios, inspirando a Pablo, hablando a los tesalonicenses, les dijo: el que no trabaje, que no coma. Usted y yo debemos trabajar, porque Dios nos manda a trabajar, hermano. Amén, amén. Dios nos manda a proveer. Cuando habla del matrimonio, el hombre provee y debe trabajar. Claro que debemos trabajar, pero lo que está diciendo, hermano, es que mucha gente, mucho creyente hoy se ocupa más de las cosas materiales por las cosas de aquí abajo de la tierra y no fija su mirada en las cosas de arriba. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los hombres hoy en día nos estamos yendo tras el pan solamente.
De hecho, el capítulo 6 viene hablando acerca de muchos que estaban detrás de él. El versículo 25 de San Juan 6 dice: y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron. Fíjese, dice hallándolo, lo estaban buscando. Habían recibido pan, habían recibido lo material de parte de Dios. Y cuando lo hallaron le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esto suena como una pregunta ahí disimulada. Ay, ¿cuándo llegó usted aquí, maestro? Como disimulados ahí. Pero ellos iban detrás del pan. Ellos iban detrás del interés de la mano de Dios, pero sin querer mirarlo a la cara, al rostro. Como muchos cristianos hoy, hermano. No buscan sino la mano de Dios. ¿Qué tienes para darme, Señor? Pero no le quieren dar la cara, porque no soportan su mirada, porque hay pecado. Y cuando son confrontados con su palabra, se esconden. En el versículo 26 respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Saben qué? Trabajen, pero no por la comida que perece. Trabajen por la comida que permanece para vida eterna, la cual yo les voy a dar. Porque a mí me señaló el Señor. Fíjense que aquí, hermanos, si usted lleva esto a la comparación de la vid con los pámpanos, Jesús está hablando de lo mismo. Amén, amén. Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. Si las ramas están, hermano, puestas en el tronco, son alimentadas por el tronco, por la vid. Si usted y yo somos puestos en el Hijo, del Hijo recibiremos vida eterna y todo aquello que Él nos da, hermano. Un verdadero cristiano, si queremos ver frutos, productos de nuestra vida en Cristo, debemos trabajar primero. Amén, amén. Póngase en pie, hermano, en esta noche. Póngase en pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre en medio de nosotros hoy, a través de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, más y más tu reino. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos a entender, Señor, tus palabras. Usted puede levantar sus manos ahí donde está, hermano, por un momento, cerrar sus ojos y no distraerse con nada esta noche, y abrir su corazón y no endurecerlo. Y responder hoy al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser un pámpano que da fruto. Quiero estar allí, Señor, puesto, injertado en ti, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos, Señor, a permanecer junto a las aguas. Ayúdanos a beber de los nutrientes, del alimento, Señor, que verdaderamente nos alimenta, de la comida que no perece,
de la comida que permanece para vida eterna. Te lo pido en esta noche, Señor. Glorifica tu nombre en medio de tu iglesia. Afirma, perfecciona, fortalece y establece. Señor, haz la obra. Haz la obra del labrador, Señor. Hazla. Pues ciertamente sé que lo harás, porque no te pones con contemplaciones y lo has hablado con claridad. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y Él corta y recorta, y Él lo va a hacer. Señor, limpia la vid, Padre. Límpianos. Límpianos como pámpanos. Y derrama tu gloria, te lo pido en esta noche. Te lo suplico en esta noche. Atrae nuestros corazones con tu gracia. Perdona nuestros pecados. Perdónanos. Yo te pido perdón esta noche, Señor, porque ciertamente nuestro pecado está delante de usted. Pero hoy rogamos, Dios, que tu preciosa sangre, Señor, limpie nuestros corazones. Señor, pedimos, Dios, que tú mismo, Señor, como labrador, amado Señor, quites todo aquello, Dios, todo aquello que impide el que podamos ser ramas que puedan dar un buen fruto y que éste no se dañe. Poda, Señor, todo lo que debes podar. Te lo suplico en esta noche. Quita todo aquello que quiera dañar el fruto, para que en nosotros, como ramas, como pámpanos, pueda haber buen fruto que usted pueda ver. Frutos de los cuales podamos comer los unos a los otros. Frutos en la paciencia, en la mansedumbre. Frutos en el perdón mutuo. Frutos en la humildad, en el amor los unos a los otros. Ayúdanos, por favor, te lo suplico, en esta noche. Toda la gloria es suya, Señor. Y te ruego, Dios, que hagas obrar esta palabra en el corazón de cada oyente, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén.